Entonces empezamos a observar cómo empieza a alimentarse la cuenta impuesto diferido, en este caso de naturaleza débito. Eso también quiere decir que esta cuenta estaría ubicada dentro del activo, en este caso no corriente. Entonces venimos acá y le decimos, vamos a traer estos débitos de 440.000 y empezamos a observar que nuestra cuenta impuesto diferido de naturaleza débito empieza a tomar un saldo. Eso es lo que pasa en el año 1. Vamos a suponer que para el año 2 se presentan las mismas condiciones y ello significaría que al final del año 2 entonces yo también tendría que venir a hacer una serie de contabilizaciones, ¿sí? Donde voy a tener que reconocer que a la DIAN le voy a quedar debiendo, si fuera exactamente la declaración de renta igualita, entonces le voy a quedar debiendo 2.640.000, que mi gasto impuesto de renta sería 2.200.000 y nuevamente se me debita la cuenta impuesto diferido de naturaleza débito en 440.000. O sea que al final del año 2 el saldo de esta cuenta impuesto diferido ya va a ser de 880.000. Entonces yo empiezo a observar que este saldo empieza a crecer. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo va a detenerse ese crecimiento y cuándo se va a revertir? Tendremos que, primero, antes de responder esa pregunta, tendremos que analizar lo que pasaría en el año 3, donde todavía se admite una tercera depreciación bajo las normas internacionales. Y eso me llevaría acá entonces a tener esta contabilización exactamente igual si las condiciones no hubiesen variado. Y tendríamos que al final del año 3 nuestro saldo de la cuenta impuesto diferido sería 1.320.000 de naturaleza débito, o sea que estaría dentro del activo no corriente. Pero piensen en lo que va a pasar en el año 4. Resulta que en el año 4 usted, de acuerdo pues a las normas fiscales, sigue depreciando a una tasa del 20%. Sin embargo, bajo las normas internacionales, usted dijo que su vida útil era de 3 años, o sea que en el año 4 usted ya no va a tener ninguna contabilización o ningún costo a título de depreciación, porque usted ya terminó de depreciar este equipo de computación al 100%. Entonces las condiciones van a cambiar en el año 4. ¿Cómo van a cambiar? Bueno, va a suceder lo siguiente. Vamos a decir que tendremos que venir y recalcular cómo quedaría nuestra declaración de renta del año 4 y cómo sería frente a las normas internacionales de información financiera de ese año 4. Eso quiere decir que esto que analizamos acá nos va a permitir entonces el análisis para los primeros 3 años y va a ser diferente para los años 4 y 5. Vamos a mirar. Venimos acá y decimos que nosotros tenemos unos ingresos, una declaración de renta que vamos a pensar que vamos a tener para los años 4 y 5. También vamos a tener unos costos, una renta bruta, vamos a tener unos costos y deducciones, nos va a dar una renta líquida y a eso le vamos a calcular el impuesto del 33% en este caso. Vamos a trabajar con los mismos valores para simplificar el asunto. Y miren lo que pasa aquí en la declaración de renta, que en el año 4 mi impuesto de renta me da exactamente los mismos 2.640.000 que he venido calculando de los años 1 al 3. No así bajo normas internacionales. Vamos a ver qué pasa en las normas internacionales. Tengo los mismos 30 millones de pesos de ingresos, costos de 20, una renta bruta de 10, y en costos y deducciones observen lo siguiente, yo ya no puedo llevar ninguna deducción a título de depreciación aquí porque es que yo ya terminé de depreciar. Eso quiere decir que en este supuesto mi costo o mi deducción más bien por depreciación sería cero. ¿Eso qué significaría? Que mi utilidad contable serían 10 millones de pesos y que mi gasto impuesto para el año 4 ya no serían 2.200.000 como los años 1 al 3, sino de 3.300.000, que es el 33% de la utilidad contable. Así las cosas, tenemos que venir y mirar cómo va a ser la contabilización en el libro diario del año 4. Entonces vamos acá a revisar y decimos, vamos a quedar con una cuenta por pagar a la administración de impuestos, que es el valor de la declaración de renta por pagar, o sea, estos 2.640.000, o sea que esa parte ahí no varía. Sin embargo, vengo acá y digo, voy a tener un impuesto, un gasto impuesto contable.
¿Cuál será ese gasto impuesto? Pues los 3.300.000 que estoy calculando acá. Y vuelvo y observo que no hay partida doble, que en este caso los débitos son mayores a los créditos. Eso quiere decir que yo necesito aquí un registro, en este caso por 660.000, que me permita llegar a la partida doble. Cuando yo vengo y sumo estas dos cifras acá, voy a encontrar que esto me va a dar 3.300.000 y en la columna del debe también voy a tener 3.300.000. Entonces viene la inquietud. ¿Y cuál será la cuenta que voy a acreditar en este caso para igualar esta partida doble? La cuenta va a ser precisamente la del impuesto diferido tipo débito. O sea que en este cuarto año empezamos a ver que se revierten estas partidas inicialmente contabilizadas. O sea que yo aquí en el año 4 voy a tener que traer estos 660.000 y miren este detalle, mi saldo empieza a disminuir. En este caso yo digo que traía un saldo débito de 1.300 y que le voy a restar los 660 para quedar con un saldo al final del año 4 de 660.000. Esto pasó en el año 4. ¿Qué sucederá en el año 5? Bueno, en el año 5 entonces tendremos que venir y hacer el simulacro de contabilización de la declaración de renta y decir lo mismo, que para el año 5 yo voy a tener que contabilizar un impuesto de renta por pagar, y si seguimos con el supuesto de que las cifras no cambian, entonces le debemos a la DIAN 2.640. Vamos también a decir que mi gasto impuesto de renta va a ser de 3.300, que son el gasto impuesto de renta bajo las NIF, y que como no está en partida doble tengo que venir y hacer un crédito, en este caso de 660, a la cuenta impuesto diferido. Si yo vengo y sumo estas cifras acá, pues me da 3.300 a cada lado y confirmo que ya ahora sí están en partida doble. ¿Qué hago? Traslado estos 660 que están en crédito aquí a la cuenta mayor. Entonces vengo y lo ubico acá, los 660 del año 5, y miren lo que pasa al final del año 5. Al final del año 5 digo, mi cuenta impuesto diferido, que en este caso la estábamos haciendo de naturaleza de débito, se salda, queda con un valor cero, o sea que se revierten los valores que inicialmente yo había registrado en los años 1 al 3, se revierten en los años 4 y 5. Muy bien, entonces como conclusión podemos decir lo siguiente: la cuenta impuesto diferido, así sea de naturaleza débito o sea de naturaleza crédito, es una cuenta que puede estar ubicada bien sea o en el activo o en el pasivo, dependiendo del saldo que esté quedando allí. Y esa cuenta es utilizada para registrar las diferencias temporales en el impuesto de renta, así como lo explicamos en los dos ejemplos que hemos analizado. Muy bien, estudiantes, este era el tema que quería explicarles en la conexión sincrónica de esta semana número 4. Espero que haya sido suficientemente claro. Hemos visto dos ejemplos. En el primero vimos cómo se movía el impuesto diferido cuando es de naturaleza crédito. En este caso vimos un ejemplo donde se mueve el impuesto diferido pero de naturaleza débito, y como en ambos casos aprendimos que con el paso del tiempo se revierten las partidas que se van registrando allí. Eso sí, lo que se logra con esto es que usted contablemente a los accionistas le va a estar contando realmente cuál es su gasto impuesto de renta. ¿Sí? Por ejemplo, en este segundo ejercicio que hicimos, vimos que durante los años 1 al 3 el impuesto de renta de la compañía era de 2.200.000, así le pagáramos más a la DIAN, ¿sí? Pero realmente el impuesto era 2.200.000. ¿Qué pasaba en los años 4 y 5? El impuesto de rentas aumentaba, porque ya no habían deducciones, se le seguía pagando lo mismo a la DIAN, pero se compensaba a través de la cuenta impuesto diferido. Muy bien, estudiantes, damos entonces así por terminada la conexión sincrónica para esta semana 4. Estaré atento a su desarrollo académico y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.